Alberto Coppel es uno de los empresarios más importantes de México y sus 1,600 sucursales lo comprueban. Pero Alberto es también un hombre sencillo, con profundos valores morales en los que la prioridad siempre es la familia. Recientemente, Alberto descubrió orígenes judíos en uno de sus bisabuelos. Así que de esto y de mucho más nos habla en entrevista para Enlace Judío. Hola Alberto, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. Primero que nada, gracias por darme el honor de esta entrevista. Mucho gusto y muchas gracias. Estoy encantado de estar aquí contigo. Alberto Coppel, pues resulta que en tu familia, tú personalmente hiciste un estudio genealógico y descubrieron por ahí orígenes judíos. Platícame un poco cómo fue este proceso y este descubrimiento. Pues en realidad siempre he sabido, ¿no?, que tengo orígenes judíos porque el abuelo de mi abuelo, o sea, mi tatarabuelo, eh, fue, era judío, vino de Polonia antes del 1900 y pues más o menos sabemos toda la historia desde allá hasta acá, ¿no? Y recientemente hice una prueba del ADN y salí judío, pero únicamente en un 3%. Tenemos por ahí un abuelo entonces con orígenes judíos. Un tatarabuelo. Tatarabuelo. Y bueno, ¿cómo tomas esto? Supongo que fue una sorpresa. Sí, pues el tener, vamos a decir, tan poquito porcentaje, eso sí fue una sorpresa, ¿no? Porque como el apellido es lo que más representa a uno, pues uno cree que es mucho más, ¿verdad? Pero en realidad todos los otros tatarabuelos y abuelos, pues fueron muchos de la parte española, ¿no? De la zona de Andalucía y regados por todo el mundo, de muchas raíces, ¿no? Por supuesto, y es que hay tantas conversiones forzosas en la España medieval, hay tantas conversiones voluntarias también, que es imposible hoy en día saber dentro de un mundo católico quién lleva en su sangre judía. Así que, bueno, ¿cómo tomas este descubrimiento? Yo sé que tienes, por ejemplo, pues muchos amigos de la comunidad judía, ¿cierto? Así es, tengo varios amigos en México y en San Diego de la comunidad judía. De hecho, mi padre también siempre tuvo varios amigos. Como él se dedicaba al comercio, muchos de sus proveedores eran judíos, hizo muchas amistades con ellos, unas familias Rabinovich y otras de México. Sí, te decía mi amigo Natán Steren y también Carlos Michán, por ejemplo, son muy amigos míos de esas comunidades, ¿no? Alberto, independiente a tus amigos de la comunidad judía, has estado en el Estado de Israel. Me parece que ya en 2 ocasiones. Platícame un poco cómo fue tu viaje al Estado de Israel, qué lugares visitaste, etcétera. ¿Qué te pareció sobre todo? Me pareció muy interesante, es una fusión de culturas y de religiones muy impactante, ¿no? Cómo conviven y cómo después de tantos años se siguen conviviendo, vamos a decir, de alguna manera llegan a un acuerdo, ¿no? Recuerdo una iglesia donde una religión tiene la llave de una puerta, la otra religión la llave de la otra y cosas así, ¿no? Anduvimos por todo Israel, inclusive volamos en helicóptero y pues se alcanza a ver prácticamente las dos fronteras, ¿no? De un lado a otro, es un país chico. Fuimos a un lugar que le llaman, creo, los ojos de Israel o algo así, donde están vigilando a la franja de Gaza los proyectiles, muy impresionante. Nos mostraron ahí parte de esos proyectiles que mandan, eh, pues en aquel entonces decían por miles, ¿no? Y cómo los detienen y cómo se defienden y todo eso. Fuimos a ver también parte de todos los sistemas de riego y eso es muy impresionante, cómo del desierto logran hacer pues un vergel, ¿no?
Y también tuvimos la agradable sorpresa de ir a un lugar que se llama Magdala, allá en el lago de Tiberíades, creo que es. Y es un sacerdote de aquí de México que quería poner una casa de retiro ahí, y al empezar a escarbar descubrió una sinagoga muy antigua de tiempos de Jesucristo, y formó un centro ahí que le llama Magdala. Muy bonito, muy emocionante y muy interesante. Platícame un poco más sobre el proyecto de Magdala, porque me parece que Magdala no fue solamente una visita en tu vida, sino que te involucraste con este proyecto de manera más directa, ¿cierto? Pues sí, un poquito. Hice mucha amistad con el padre, Juan Solana se llama, y le ayudamos un poco a su proyecto, y él fue descubriendo más, y con ayuda del Estado de Israel ha podido hacer una instalación bastante grande y muy bonita ahí, donde van gentes de retiro ahí para las peregrinaciones y ese tipo de cosas. Alberto, tú que estás en el mundo de los negocios, ¿qué te pareció en el Estado de Israel? ¿Qué crees que podría México aprender de Israel e Israel aprender de México, ya que has estado en contacto con ambas naciones? Pues Israel tiene mucha tecnología, mucha ciencia, son muy estudiosos por allá, mucho enfoque a los negocios y todo ese tipo de cosas. Es una pues muy buena cultura que podemos aprender aquí en México, ¿no? Necesitamos saber de finanzas y saber de ciencia y todas esas cosas, ¿no? Y de regreso, no sé qué podrían aprender los israelitas de acá. Pienso yo que pues tiene que haber un enfoque hacia una paz conveniada, ¿no? Como que veo pues que se alarga mucho el proceso de paz y no se ha podido lograr, y pues como que las partes no ceden, entonces pues se ocupan, no sé, algunas nuevas medidas, ¿verdad? Porque siempre están en una tensión constante, ¿no? Es cierto, seguimos esperando que ese proceso de paz sea una realidad. Alberto, tienes tiendas, las famosas tiendas Coppel, por todo el Valle de México, y hay muchos empresarios hoy en día, pequeños o medianos, que están atravesando una etapa muy difícil. No quiero dejar pasar la oportunidad de entrevistar a una persona como tú con tu experiencia. Quisiera que me digas si pudieras resumir en un solo consejo cuál es una clave o un ingrediente que no debe de faltar para fortalecerse a lo largo del tiempo empresarialmente y para salir avante después de estas crisis económicas como la que hemos sufrido en los últimos años. ¿Qué consejo sería? Bueno, en primer lugar, pues el negocio de las tiendas fue un negocio que inició mi papá, y los hermanos somos socios del negocio, ¿no? Yo trabajé muchos años ahí, actualmente ya no laboro adentro, pero un hijo mío sí, ¿no? En cuanto a, pues, ¿qué recomendaciones daría? Pues la primera es como que todo pasa, ¿no? O sea, las cosas a veces se ponen muy difíciles, pero son ciclos, y al final vienen los buenos tiempos, ¿no? Y luego vuelve otra vez el ciclo. Entonces un poco, vamos a decir, de paciencia y de seguir trabajando en lo que está uno, ¿no? Es correcto, la vida son subidas y bajadas y hay que acostumbrarse a ello también laboralmente. Así es. De toda tu trayectoria empresarial, ¿cuál consideras tú tu mayor éxito? Eh, Pues digo, definitivamente yo creo que el negocio de las tiendas fue un super éxito para nosotros, ¿no? Nunca pensamos que pudiéramos haber llegado al tamaño del negocio que está
ahorita, ¿no? En particular conmigo, yo empecé en 1981 cuando había 11 tiendas, ¿no? Y pues llegar a 100 tiendas ya era toda una aventura y ahorita ya son como 1,600 tiendas, así que está más allá de lo que hubiéramos soñado, imaginado o planeado, ¿no? 1,600 tiendas, no quiero imaginar lo que esto involucra administrativamente. Por mi parte, como mexicana, la palabra es gracias, gracias por generar tanto empleo. Y si hablamos de desafíos, Alberto, ¿cuál ha sido el principal desafío a lo largo de todos estos años? Pues no sé, a lo mejor pasar las diferentes crisis que pasamos, ¿no? De la expropiación de la banca, el 95, el 2008 y todas esas, ahorita la pandemia, como que todas esas crisis han golpeado y han detenido el negocio y han hecho a veces que perdamos y pues había que recuperarse y había que seguir, ¿no? Pero pues como te decía ahorita, las cosas pasan y todo va a pasar y se recupera hasta pues los mejores tiempos otra vez, ¿no? Claro, todo vuelve a su cauce. Pues bueno, Alberto, fue un verdadero placer. Será apenas un 3% de tus orígenes judíos, pero si te parece bien, con ese 3% nos quedamos para ya empezar a decirte, por lo menos en la comunidad judía, Alberto Kopeliovich. ¿Te parece bien? Muy bien, muchas gracias. Gracias, Alberto. Gracias. Gracias por tu tiempo, por tu trayectoria. Felicidades. Muchas, muchas felicidades. Y espero que esta entrevista se repita. Te mando un abrazo. Gracias igualmente y felicidades por su medio. Sé que es el más leído en el mundo judío de habla hispana, así que felicidades por ese logro. Gracias, Alberto. Un abrazo. Cuídate mucho. Igualmente, un abrazo, hasta luego.